puesto de trabajo lo podemos analizar desde algunas categorías que hemos traído, vuelvo a decir, de otros estudios sobre el trabajo que nos parecen fundamentales, que son las categorías de carga de trabajo, de responsabilidad del puesto de trabajo y de complejidad del proceso de trabajo. Carga de trabajo es la cantidad objetiva de trabajo que el trabajador hace y por el cual le pagan en ese tiempo que tiene que hacerlo. Hay una carga que es física, todo trabajador pone en juego el cuerpo. En nuestro caso, esta carga física de poner el cuerpo lo tenemos que ver también por puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo donde es necesario mirar esa carga física para valorar ese puesto de trabajo, como por ejemplo en educación inicial, o en educación especial, en algunas especialidades de educación técnica. En general, cuanto menor es la edad del educando, mayor carga física tenemos. Pero en la docencia necesitamos además discriminar esta carga física, porque no es solo esto de que ponemos el cuerpo, y esto lo sabemos, ¿no? De sobra, siempre digo lo mismo, cuando llega octubre, noviembre, ahí sabemos lo que es la carga física, porque ya no damos más, vamos acumulando ese poner el cuerpo a lo largo del año, y hay años incluso menos, como por ejemplo en la pandemia. Decía, tenemos que discriminar porque tenemos una carga, en tanto nuestro trabajo, el núcleo de nuestro trabajo es la comunicación con esos otros, tenemos una importante carga vocal, que no es solo porque tenemos que dar consignas, porque tenemos que explicar algo, dar una lección, dar una orden para que se haga silencio, etcétera, etcétera. Es, además de eso, es porque nosotros, por lo menos creo los que estamos en este curso y por eso estamos, disputamos el contenido de este trabajo, que es el de que dialogamos con nuestros alumnos, que pensamos que nuestro trabajo se da en esa situación de diálogo, de intercambio, en donde nuestra voz es un elemento fundamental. Pero además de carga vocal tenemos una carga auditiva, que ni nos damos cuenta, pero no es solo que estamos en organizaciones donde somos cientos, miles quizá, y hay un lógico ruido general, que aunque cerremos las puertas del aula, o aunque cerremos las puertas de un despacho, de una oficina, ese ruido estamos permanentes sometidos a eso. Es que, como decía antes, nosotros escuchamos a esos otros y esas otras con los que trabajamos. Los escuchamos en el humano y amplio sentido de la palabra. Y tenemos además una carga de índole visual. Esta carga de trabajo nosotros necesitamos verla para poder demandar condiciones. Pero no es solo carga física, porque hay además una carga de índole mental. Como todo trabajo, además de poner el cuerpo, se pone la mente. Este concepto de carga de trabajo nos permite demandar, identificar y demandar condiciones de espacio, de tiempo, de recursos, de materiales, de capacitación para poder afrontar puestos de trabajo que tienen semejante carga. Puestos de trabajo que decía, hay otro, y ya con esto voy a ir cerrando, que tienen otro componente a ver, que es el tema de la responsabilidad.
Como todo trabajo, cuando entramos a un aula, cuando entramos a una escuela a desempeñar el puesto de trabajo que sea, o fuera de la escuela, los cargos de supervisión, como todo trabajo, decía, tenemos una responsabilidad profesional, legal, responsabilidad administrativa de cumplir bien con eso para lo cual nos convocaron. Pero en tanto en nuestro trabajo, que implica acompañar a la cría humana en un momento fundamental de su vida, en que está apropiándose del mundo, esa responsabilidad en nuestro puesto de trabajo tenemos que valorarla particularmente. Y se da, miren ustedes, una paradoja, una enorme paradoja, porque la responsabilidad que sabemos y que se nos mete bien metidita en la cabeza, es la que históricamente llamamos la responsabilidad civil, que es la responsabilidad de cuidado que tiene toda institución. Y aún cuando se ha cambiado, gracias, entre otras cosas, recuerdo el enorme trabajo de Mari Sánchez en la conducción de la CETERA para lograr que se cambiara, que la responsabilidad cayera sobre el trabajador y a partir de ahí cayó sobre el Estado, en el caso de la escuela pública o en la patronal, en el caso de la escuela privada, el representante, digamos, legal. Aún así, ese fantasma de la responsabilidad civil hace que, miren ustedes, en cualquier otro trabajo, la responsabilidad es un componente del puesto de trabajo que el trabajador hace valer como herramienta para valorar ese trabajo y por lo tanto cuando se fija el salario. En cambio, en nuestro trabajo, la responsabilidad aparece ligada acá a este tema de la responsabilidad civil y es como que estamos siempre a la defensiva y finalmente lo que debería ser una herramienta nuestra para fortalecernos y para valorar nuestro trabajo ante la patronal y ante la sociedad, resulta que es una herramienta del control de nuestro trabajo. Porque entonces con el tema, bueno, vos sabrás lo que haces, pero fíjate, vayas a saber qué es, y uno se va constriñendo, ¿no? Y un tercer y determinante, a mi criterio, componente que es la complejidad de los puestos de trabajo. En el lenguaje común, complejidad se asocia a cosa difícil, a cosa ardua. Desde el punto de vista técnico del estudio de trabajo y del análisis del trabajo, la complejidad tiene que ver con el tipo, con la cantidad y la simultaneidad o no de variables que el trabajador maneja y de las decisiones que tiene que tomar para llevar adelante ese trabajo, ¿no? Pensemos en nuestro trabajo, la complejidad, la cantidad de variables que implica manejarnos con sujetos que además están en permanentes cambios y hoy día sometidos a cambios culturales, como estamos sometidos todos, muy profundos. Y pensemos en la complejidad que implica manejarnos con un objeto de trabajo, que desde esta perspectiva del trabajo, el conocimiento, como yo decía al comienzo, es producto de procesos de trabajo. Para ser transmitido, no puede ser transmitido de una manera literal. Necesariamente se tiene que reproducir, se tiene que recrear. Ahora, ese conocimiento se produjo cuando se produjo en función de determinadas problemáticas, de determinados interrogantes, de determinadas preguntas, de determinados condicionamientos sociales, culturales, económicos. Para poder recrearlo en el aula, tenemos que volver a situar
a volver a situar esas preguntas, conectarnos con las preguntas actuales, esas circunstancias con las circunstancias actuales. Esto lleva a que nuestro trabajo sea de una enorme complejidad, porque, como decía antes, necesitamos de ese otro, de esa otra, para poder producir. Y acá radica, creo, el rasgo distintivo, particularmente distintivo de nuestro trabajo y el que le da el mayor nivel de complejidad, que es que, a diferencia de otros trabajos, como decía antes, no trabajamos con cosas, pero tampoco trabajamos para otros u otras. Trabajamos con otros u otras, que son nuestros alumnos, nuestras alumnas, pero más aún, no es junto con. Trabajamos con, en el mismo momento con ellos. Es decir, nuestro proceso de trabajo, de transmitir ese mundo creado, necesariamente se tiene que imbricar en el proceso que tiene que hacer el alumno o la alumna para poder apropiarse de ese mundo, que es también un proceso de trabajo, vuelvo a decir. Son dos procesos de trabajo, el de enseñar, el de aprender, el de transmitir, el de apropiarse, que están íntimamente vinculados, y que, si no es así, la transmisión no se produce y nuestro trabajo no tiene resultado. Entonces, no solo es que tenemos que producir la transmisión, tenemos que producir ese acto de encuentro y tenemos que generar en esa otra, en ese otro, que además, para agregarle complicaciones y complejidades, no es un alumno, una alumna, es un grupo que siempre, por definición, es heterogéneo, es diverso. Entonces, tenemos que lograr que ese grupo heterogéneo, diverso, que viene de distintas trayectorias, de distintos ámbitos, de distintas hasta formas culturales, se interese por eso que nosotros le ofrecemos y se involucre su energía y su afecto, su pasión, para apropiárselo. Menuda complejidad, ¿no? Dos cosas. Yo a veces, cuando el chiste que hago aquí, cuando trabajo con compañeras y compañeros, es que siempre yo estos temas, por su tema, lo trabajamos mucho en los profesorados, con los futuros trabajadores de educación, y cada vez que voy a hablar pienso, espero que ahora no haya una deserción masiva, después que cuenten todo lo que les espera de esta complejidad. Pero también nos sirve para contraponerlo, ¿no?, a ciertas miradas de ciertos personajes, de ciertas concepciones instrumentales, mercantilizadoras de la educación, que piensan que todo se va a resolver si nos venden, si las grandes empresas nos venden las plataformas y los paquetes que tienen preparados para nosotros, ¿no? Creo que es necesario, es imprescindible, así se entendió, vuelvo a decir, como el principio, en CETERA, en SUTEBA y en otras organizaciones que forman la CETERA, que era fundamental que los trabajadores, las trabajadoras docentes, nos apropiemos del conocimiento que construimos en las escuelas. Una gran parte de esto que yo les he intentado transmitir fue producido en estos mismos ámbitos de formación, que las organizaciones abrieron con lo que pudieron a lo largo de los años, atravesando las distintas vicisitudes, y que siempre se entendieron que esta producción de conocimiento era otra herramienta de lucha, una herramienta para valorar nuestro trabajo, para defenderlo, para transformar la escuela, no desde esas reformas
que caen como paracaidistas, con nombres nuevos, como intentaron ahora la gestión educativa, los líderes educacionales, la educación emocional y todas esas aparentes recetas producidas además en otros países, en otras realidades, y poder confiar en que tenemos que colectivamente, porque no lo podemos hacer individualmente, construir, formalizar ese conocimiento que cada uno de ustedes, cada día que va a la escuela y que afronta una dificultad y la resuelven, ahí hay un conocimiento construido. Cada vez que ustedes se encuentran en la cocina de la escuela con un compañero o en el patio y le pasan eso que nosotros a veces despectivamente llamamos la recetita, ahí hay un conocimiento efectivo, porque es el conocimiento que la escuela necesita. Por supuesto que estos conocimientos necesitamos hacerlos entrar en interlocución con los investigadores, con los campos del conocimiento, que nos pueden ampliar enormemente eso. Pero tenemos que confiar en nosotros, dar vida a estos espacios como este seminario, este curso que ustedes están realizando, porque defender nuestro trabajo, en tanto nuestro trabajo y las condiciones de nuestro trabajo están íntimamente vinculadas a las condiciones de nuestras pibas y pibes, sea la edad que sea, de educarse, de recibir de nosotros ese mundo para transformarlo, en esa medida, construir conocimiento sobre nuestro trabajo es construir conocimiento para defender y transformar la educación pública.